Bien, pues podemos tener la Biblia abierta en Ezequiel capítulo 26. Hace unas cuantas semanas, creo que hará más o menos 4 semanas, estuvimos viendo este capítulo 26 de Ezequiel y vimos, analizando la historia, cómo se cumplió una profecía dada por Dios contra una ciudad en concreto, que fue la ciudad de Tiro. La ciudad de Tiro se había enaltecido mucho, se había alegrado de la caída de Judá en manos de los babilonios en el 586 a.C. y hablando claro, pues Dios le tuvo que bajar los humos a la ciudad de Tiro. Dios profetizó que iba a destruir la ciudad y varios siglos después, pues efectivamente la ciudad fue destruida y Dios lo anunció de antemano a través del profeta Ezequiel. Eso es básicamente lo que vimos hace algunos domingos. Hoy quiero que sigamos en este capítulo 26 de Ezequiel, pero no tanto para ahondar en la cuestión histórica, porque eso ya lo vimos y no lo voy a repetir hoy, sino para que aprendamos algunas lecciones prácticas que se desprenden de este pasaje. Y hoy será una predicación bastante breve y bastante sencilla. Yo soy consciente de que hace unas cuantas semanas fue bastante denso, fue un poco largo, un poco denso, y es verdad, había mucha información histórica. Hoy no será así, pero es verdad que para los que no estuvieron ese día, hace un mes, pues sí que me gustaría resumir ahora en los primeros 5 o 10 minutos lo básico, lo esencial de lo que estuvimos viendo. Y también para los que sí estuvisteis, pues un poquito para refrescar la memoria de lo que vimos en aquel domingo. Y sucede que Ezequiel es un texto difícil, es un texto complejo en general. Todo el libro de Ezequiel es complejo porque tiene bastante simbolismo y es verdad que hay que prestar bastante atención cuando se lee Ezequiel. Muchos cristianos suelen dejar Ezequiel un poquito de lado porque es denso y a veces dedican su tiempo de lectura de la Biblia a otros pasajes que son un poquito más sencillos y más fáciles de entender. Pero bueno, resumiendo mucho la estructura del libro de Ezequiel, el libro se puede dividir en 3 partes. Del capítulo 1 hasta el 24 habla del juicio de Dios contra Israel a causa de su pecado, debido a su pecado. De los capítulos 25 al 32, que es donde hemos leído esta mañana, pues habla del juicio de Dios, no en este caso ya no contra Israel, sino contra las naciones vecinas, contra todos los vecinos o la mayoría de los vecinos que tenía Israel. Y luego del capítulo 33 hasta el final, en general se habla de perdón, de restauración y de esperanza. Pero bueno, hoy no vamos a entrar en eso, vamos a seguir en la parte central, esta parte central que es donde Dios avisa a una serie de naciones de que ha llegado la hora de su venganza por las maldades de estas naciones contra el pueblo de Israel. Y hubo un momento en la historia, varios cientos años antes de Cristo, en que Dios pues se hartó de las naciones vecinas de Israel y decidió que les había llegado la hora del castigo. Eso es lo que tenemos entre los capítulos 25 y 32 del libro de Ezequiel. Y en esos juicios de Dios destaca el juicio sobre Tiro, la profecía contra Tiro, que son los capítulos 26, 27 y 28. Si tenéis una Reina Valera del 60, veréis que hay un titulillo que pone profecía contra Tiro y abarca los 3 capítulos, prácticamente. Aunque es verdad que solo tuvimos tiempo de ver el capítulo 26. Pero bueno, resumiendo, a ver si no me alargo mucho. En ese pasaje, el que vimos, básicamente, Dios les dice a los tirios, a los habitantes de Tiro, que les ha llegado la hora, que se los va a cargar. Y generalmente la profecía está datada en el 587, 586 a.C., más o menos. Y también explicamos en su día que Tiro era una ciudad de Fenicia. Fenicia era una región al norte de donde se habían establecido el pueblo de Israel cuando conquistaron la tierra de Canaán.
corresponde mayoritariamente a lo que hoy en día es el país del Líbano, más o menos corresponde con lo que era Fenicia antiguamente. La antigua Fenicia era una estrecha franja costera de unos 300 kilómetros de largo, con bastantes ciudades en la costa, y su dominio entraba muy poco en el territorio, máximo unos 40 kilómetros aproximadamente. Las principales ciudades eran Acre, Tiro, Sidón, Biblos. Algunas salen en la Biblia, algunas no, y la más importante de todas era Tiro. Tiro fue la ciudad que más prosperó comercialmente, y no solo prosperó la ciudad de Tiro, sino que le fue también que fundó colonias, fundó otras ciudades en diferentes lugares del Mediterráneo. A lo mejor os acordáis que estuve hablando de Cartago en el norte de África, lo que hoy es Túnez, Gadir, lo que hoy es Cádiz en el sur de España, en Andalucía, Cartagonova, que es Cartagena en Murcia, y también en las Baleares, sobre todo Ibiza y Formentera. Los fenicios no dominaron tanto Mallorca y Menorca, hubo contacto comercial, pero el dominio sí que lo ejercieron sobre Ibiza y Formentera. Bien, eso es historia. Pero bueno, ¿qué sucedió con la ciudad de Tiro? Pues que lo que hemos leído en este capítulo 26, la palabra de Dios profetizada a través de Ezequiel, se cumplió a rajatabla, y la que era posiblemente la ciudad más lujosa, más acaudalada, más esplendorosa de toda la antigüedad fue completamente masacrada, fue reducida a la nada. La antigua ciudad fue liquidada y suprimida de la historia. Y no voy a entrar en los detalles históricos de cómo se cumplió la profecía, porque eso fue básicamente lo que estuvimos viendo hace unas cuantas semanas. Si alguien tiene interés y no lo pudo escuchar, pues está en la página web de la Iglesia. Pero lo que sí quiero recordar antes de entrar en el tema de hoy es lo que significó todo lo que vimos, es decir, qué significa en esencia este capítulo 26. Pues dijimos que Dios destruyó la ciudad de Tiro como ejemplo, por decirlo de alguna manera, de lo que significa la victoria sobre el pecado, la destrucción del pecado. Porque Tiro, la ciudad de Tiro, fue machacada, yo creo que como nadie en toda la historia. Tiro fue totalmente destruida, pero se da la circunstancia de que sobre la ciudad de Tiro fueron cayendo, evidentemente por la mano de Dios, los 4 grandes imperios de la antigüedad: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Los 4 imperios azotaron a Tiro y maltrataron a la ciudad de Tiro, y dieron cumplimiento a las palabras de Dios aquí en este capítulo 26 del profeta Ezequiel. Tiro tenía que ser destruida, la ciudad tenía que ser destruida. Y en el versículo 2 se recoge que Tiro estaba contra Jerusalén. Ese fue el pecado de Tiro. Y Dios decidió que iba a borrar del mapa a los tirios, y lo dio a conocer a través del profeta Ezequiel. Y así lo hizo. Primero vino Nabucodonosor, el rey de Babilonia, luego estuvieron bajo dominio persa 200 años, luego vino Alejandro Magno, que destruyó la ciudad, y los que consiguieron escapar a duras penas en embarcaciones fueron refugiados en Cartago. Ahí fueron totalmente liquidados los que quedaban por el Imperio Romano. Bien, el significado es sencillo. Tiro representa el pecado. Y si bien todo lo que vimos sucedió en la historia real, está documentado, y Dios de verdad castigó a la ciudad de Tiro por su maldad, en el fondo todos aquellos hechos fueron una representación de la destrucción del reino del pecado. La destrucción completa y definitiva de Tiro es un simbolismo de la victoria completa y definitiva sobre el pecado. Y dijimos que en la Biblia hay bastantes simbolismos en relación al pecado. Egipto en general simboliza el pecado, Babilonia en general simboliza el pecado, pero Tiro también. Y cada uno tiene unas, lo podríamos llamar particularidades, que lo hacen ligeramente diferentes que los demás. Egipto va más en la línea del pecado como esclavitud, Babilonia va más en la línea del pecado como rebelión contra Dios, y Tiro, aunque es verdad que también va en línea del pecado como rebelión contra Dios,
Su simbolismo se acerca un poquito más al que define el pecado como aquello que debe necesariamente ser eliminado ante los ojos de Dios. Tiro representa en esencia el pecado como rebelión contra Dios, pero especialmente el pecado que tiene que ser suprimido ante los ojos de Dios. Por eso la ciudad de Tiro tenía que ser eliminada por completo para que se pudiera aplicar o entender adecuadamente el simbolismo de la destrucción de esta ciudad. Tiro fue suprimida de la historia porque Tiro ocupa simbólicamente el papel del pecado que debe ser extirpado. Por eso Dios vertió su ira contra la ciudad de Tiro durante 500 años, enviándole a esta ciudad una desgracia tras otra hasta destruirla por completo. Dios le envió a la ciudad los 4 grandes imperios de la antigüedad, en el fondo para hacerles la vida imposible. Y también dijimos que Dios en cierta manera fue, esto lo quiero decir entre comillas, feliz machacando a Tiro, porque Dios es feliz extirpando el pecado. Y es por eso que en Efesios 5:2 dice: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso del olor fragante a veces como que está desubicado, como que no se entiende. Pero ese olor fragante es lo que a Dios le gusta de la cruz. Es decir, la victoria sobre el pecado, la extirpación del poder del pecado, la muerte, valga la redundancia, del dominio del pecado. Y el significado general del pasaje, esto es lo que vimos hace unas semanas, es la victoria de Cristo en la cruz sobre el pecado. El apóstol Pablo en Colosenses 2 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esto último, lo del triunfo sobre el pecado en la cruz, es la clave. Por eso la ciudad de Tiro acabó en el fondo del mar, literalmente, la ciudad fue echada en el mar para no salir más, al igual que los pecados de los creyentes son perdonados y simbólicamente echados en el fondo del mar. En Ezequiel 21-26, el último de los versículos que hemos leído, dice, hablando sobre Tiro: te convertiré en espanto y dejarás de ser, serás buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. El capítulo siguiente, el 27, al final de todo, 27-36, dice lo mismo prácticamente: vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. Y al final de todo el texto sobre Tiro, en Ezequiel 28-19, concluye una vez más, una tercera vez, con la misma expresión, un poco variada, pero en el fondo dice lo mismo: espanto serás y para siempre dejarás de ser, aludiendo a la ciudad de Tiro, claro. Y esa analogía entre Tiro acabando en el fondo del mar para siempre y el pecado perdonado del creyente también echado simbólicamente a lo profundo del mar, eso lo menciona precisamente el profeta Miqueas, en Miqueas 7:19, que dice: sepultará nuestras iniquidades y, atención aquí, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El pecado del creyente es perdonado y no saldrá jamás a flote, al igual que la ciudad de Tiro. En Jeremías 31 dice Dios a través de Jeremías: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es otra forma de decir lo mismo. Pero bien, claro, nos podemos preguntar si esta es la explicación general del pasaje, es decir, la conclusión y el significado de todo el simbolismo que atañe el pasaje, toda esta asociación simbólica de Tiro con el pecado. Entonces nos podemos preguntar qué más hay para ver en el pasaje, es decir, ¿qué vamos a ver hoy? Y es una buena pregunta, ¿qué vamos a ver hoy? Pues hay bastantes cosas interesantes, adicionales,
que creo que podemos aprender cuestiones prácticas para nuestra vida. Y dejando un poquito de lado el simbolismo del pasaje, que repito, si queréis escuchar la predicación anterior, está en la página web de la iglesia, es larga, es como una hora, un poquito más de una hora, pero entramos en detalle de todo lo que fue la destrucción de Tiro. Si volvemos un momentito a la cuestión histórica, a lo que le sucedió físicamente a esa ciudad hace 2500 años, quizá la cosa más interesante, echando una mirada al principio del pasaje, al versículo 2, es analizar un poquito más a fondo las causas. Es decir, los detalles de lo que fue en su día el pecado de Tiro, a ver exactamente qué es lo que motivó, qué es lo que causó que Dios decidiera destruir aquella ciudad. No estoy hablando de simbolismos, estoy hablando ya de lo que fue la ciudad de Tiro hace 2000 y pico de años. ¿Por qué Dios decidió destruirla? Y digo que llama la atención porque ahora miraremos el versículo 2, lo leeremos de nuevo. El pecado de Tiro a priori no parece ser tan grave, no parece ser tanto. La metida de pata de Tiro, que en el fondo es lo que colmó el vaso de la paciencia de Dios, no parece que fuera para tanto. Vamos a verlo. Dios le comunica a la ciudad de Tiro que los va a destruir. ¿Por qué? Pues por su maldad contra Israel. Vamos a ver el versículo 2. Por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén: Ea, bien quebrantada está la que era puerta de las naciones. A mí se volvió, yo seré llena y ella será desierta. ¿Qué es lo que sucedió? Yo sé que solo es una frase y en la frase no está todo, pero bueno, ¿qué sucedió? Que Tiro se alegró de la caída de Jerusalén cuando cayó en manos del imperio babilonio. Y llama la atención el duro castigo de Dios impuesto sobre esta ciudad, precisamente porque Jerusalén y Tiro no eran enemigos, no se llevaban mal, sino que Tiro sencillamente se alegró de la caída de Jerusalén porque pensó que se iba a beneficiar. Es lo que dice aquí el final del versículo: yo seré llena y ella desierta. Es lo que pensaron en Tiro cuando vieron la caída de Jerusalén. Es decir, que ellos se iban a beneficiar, que la caída de Jerusalén contribuiría a que ellos comercialmente, pues el mundo de los negocios les fuera bastante mejor. Y eso, que Tiro creía que le iría mejor en los negocios a partir de la caída de Jerusalén. Se alegró de la caída de Jerusalén. Por lo tanto, pregunta obvia: ¿cuál fue el pecado de Tiro? Pues por una parte el desprecio y por otra la codicia. Los tirios se mostraron codiciosos y egoístas. Y uno de sus pecados fue la codicia, el deseo de incrementar sus riquezas, el deseo de acumular más y más posesiones. Pero este pecado fue acompañado por otro. El Señor acusa en este versículo 2 a Tiro de regodearse de la caída de Jerusalén. Tiro se alegró de la desgracia ajena. Tiro se alegró de la desgracia que había caído sobre Jerusalén. Es decir, que un pecado en el fondo fue consecuencia del otro. Pero bueno, en definitiva, que Tiro se había enaltecido mucho y Dios le tuvo que bajar los humos. Es básicamente por eso que le sobrevino el castigo de Dios. Pero tampoco quiero entrar mucho en el tema del pecado de Tiro, porque es verdad que eso se explica bastante más en detalle en los capítulos 27 y sobre todo el 28, que hoy no lo vamos a ver. Si Dios lo permite, más adelante, tal vez algún otro domingo lo podamos ver. Pero bueno, hoy nos basta con el versículo 2. Por eso he dicho que hoy la predicación es bastante sencilla. Hoy nos quedamos con este versículo 2. Que nos indica que Tiro se mostró codiciosa y se jactó, se regodeó, se alegró de la caída de Jerusalén.
Me gustaría leeros al comentarista Matthew Henry, porque escribió sobre esto exactamente. Hace tiempo, ya hace más de 300 años que está escrito, pero me gustó cuando lo leí y lo quiero compartir con vosotros. Matthew Henry, comentando sobre esto que hemos leído hoy, dice así: no encontramos que los tirios tuvieran tal odio y enemistad hacia Jerusalén y el santuario como tenían los amonitas y edomitas, o que fueran tan rencorosos y maliciosos hacia los judíos. Eran hombres de negocios, de amplias relaciones y conducta desenvuelta, y por tanto no eran tan intolerantes ni de un espíritu tan perseguidor como las almas intransigentes que vivían retiradas y no conocían el mundo. Su única preocupación era conseguir posesiones y aumentar sus negocios, y consideraban a Jerusalén no como un enemigo, sino como un rival. Hiram, rey de Tiro, fue un buen amigo de David y de Salomón, Primera de Reyes 5:1. Y no leemos que los judíos tuvieran peleas con los tirios, pero Tiro se prometió que la caída de Jerusalén sería una ventaja para ella respecto a los negocios y al comercio, que ahora estirará los clientes de Jerusalén, y que los grandes hombres de todos los lugares que acostumbran a venir a Jerusalén para equiparse y para gastar sus riquezas allí, ahora vendrían a Tiro y las gastarían allí. Y puesto que muchos, desde que el ejército caldeo se hizo tan formidable en aquellos lugares, se retiraron a Jerusalén y trajeron sus pertenencias allí por seguridad, como hicieron los recabitas, Jeremías 35, ahora vendrán a Tiro, la cual, al estar rodeada de alguna manera por el mar, se pensaba que sería un lugar mejor fortificado que Jerusalén. Y así la prosperidad de Tiro surgirá de las ruinas de Jerusalén. Adviértase, y ahora viene un poquito la lección que quiere decir Matthew Henry. Adviértase, estar complacido en secreto de la muerte o la decadencia de otros, cuando probablemente ganemos algo por ello, o cuando con su caída podamos prosperar por ella, es un pecado que fácilmente nos envuelve, pero del que no se piensa que sea algo tan malo ni tan provocador a Dios como realmente lo es. Somos dados a decir, cuando aquellos que se interponen en nuestra vista, en nuestro camino, son eliminados, cuando caen en deshonra, nosotros seremos llenos ahora que ellos están desiertos. Pero esto procede de un principio egoísta y codicioso, y de un deseo de estar solos en medio de la tierra, como si resintiéramos que alguien viviera cerca de nosotros. Esto procede de una falta de amor hacia nuestro prójimo como a nosotros mismos que la ley de Dios expresamente requiere, y de este desmedido amor al mundo como nuestra felicidad que el amor de Dios tan expresamente prohíbe. Y es justo para con Dios echar por tierra los planes y proyectos de aquellos que idean levantarse sobre las ruinas de los demás, y vemos que a menudo son decepcionados. Y acaba con una mención de Primera de Juan 2:15. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 2:15. Dice el apóstol Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bien, sé que era un poco denso, pero es un texto que me gustó comentando sobre todo este pasaje, hablando sobre el pecado de Tiro. Y ahí está, el pecado de Tiro fue poner el corazón, la vista, el esfuerzo y la mente en un lugar equivocado. Amar al mundo en contraposición a amar a Dios. Y lo que Matthew Henry en su texto, en su comentario, empieza diciendo, y esto es interesante, es que los tirios no odiaban a los judíos por cuestiones religiosas, como sí hacían los edomitas o los amonitas. De hecho, no se llevaban mal por cuestiones religiosas, ni se llevaban mal en general, no había confrontación entre ellos, simplemente eran rivales comerciales. En lenguaje de hoy en día, a ver si nos entendemos un poquito mejor, a los de Tiro las cuestiones religiosas en parte les traían sin cuidado.
Y las cuestiones religiosas eran normalmente lo que hacían que el pueblo de Israel se llevara muy mal con sus vecinos. Pero con los de Tiro no, a los de Tiro les daba igual las cuestiones religiosas. Ellos iban al negocio puro y duro. Ellos querían dinero, ellos querían ganar dinero. Ellos tenían la mente puesta en la cosa comercial. Y al ver la caída en desgracia de Jerusalén, solo pudieron en primera instancia pensar en que iban a sacar tajada de ello. Vamos a verlo de otra manera. Nos podíamos preguntar, ¿quién tenía el pecado más grande? ¿Edom? El pueblo de Edom, que odiaba a Judá y tenía un largo historial de conflicto con Israel. Otro, Amón, el pueblo de Amón, los amonitas, que también odiaban a Judá y también tenían un largo historial de conflicto con Israel. O Tiro, que ni odiaba a Judá, ni tampoco tenía un largo historial de conflicto con Israel. ¿Cuál de ellos tenía el pecado más grande? Pues con mucha facilidad podemos contestar que Edom o Amón, los edomitas o los amonitas. No, es fácil contestar eso. La cosa está en que si leemos la Biblia, Tiro recibió una advertencia mucho más dura de parte de Dios y también iba a recibir un castigo mucho más duro de parte de Dios. Claro, alguno puede decir, es que eso no es justo, es que los edomitas y los amonitas merecían más castigo que los tirios. Bueno, pues eso es lo que nos puede parecer a nosotros. Pero con la Biblia en la mano, leyendo Ezequiel 25, 26, 27, 28, vemos que Tiro recibió palabras muchísimo más duras de parte de Dios que Edom y que Amón. Todos recibieron la ira y la venganza de Dios, Edom y Amón también, que quede muy claro. Pero los de Tiro se llevaron la palma. Los de Tiro fueron machacados como nadie. Y vamos terminando. He dicho que hoy no iba a ser largo. ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde es el punto al que quiero llegar? Pues que veamos que el pecado de Tiro, a pesar de no parecer tan grande cosa, a ojos de Dios fue igual de execrable que los pecados de Amón y los pecados de Edom, y por tanto merecedor de castigo. En manos de Dios queda, y bajo su plena soberanía, impartir su justicia a su manera. Nosotros no somos quien para cuestionar la acción de la mano de Dios. Pero bueno, ¿cómo nos afecta esto a nosotros hoy? Vamos a la parte práctica. A nosotros, año 2023. ¿Cómo nos afecta todo esto? Pues de una forma, yo creo que muy sencilla. La lección principal es que al final la cosa está en que el pecado es pecado y punto. Han pasado más de 2500 años desde todos estos acontecimientos de los cuales estamos hablando, y el hombre ahí sigue envuelto en la sociedad de su pecado. Y en ocasiones nos parece que un pecado puede ser poquita cosa. Pero a ojos de Dios no hay pecados que sean poquita cosa. Y antes he dicho que iba a ser muy sencillo hoy la predicación, y esta es la cuestión central del mensaje de hoy. Que tengamos muy presente que el pecado es pecado. Esto es lo que quiero que nos llevemos. La idea central del mensaje de hoy es esta: el pecado es pecado y no hay vuelta de hoja. Todo pecado es ofensa contra Dios. Todo pecado, por pequeño que nos parezca, implica ofender a un Dios 3 veces santo y por tanto desencadena la acción del juicio de Dios. Y ya lo dije hace unas cuantas semanas. Veamos el pasaje de la Biblia que veamos, es que siempre acabamos en el mismo sitio: rebelión y pecado que llevan a juicio, y como solución a esto, una única solución: Jesucristo crucificado. Y vamos a la cuestión práctica. Vamos a hacer la analogía de lo que hicieron los de Tiro, del pecado de Tiro. Vamos a mirarnos a nosotros mismos. ¿Nos alegramos de las desgracias de otros? ¿Pensamos en cómo nos beneficia
el hecho de que a nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo le suceda algo. Y no estoy diciendo cosas ridículas tipo alegrarnos porque tal o cual persona haya tenido un accidente o una enfermedad, por poner un ejemplo sencillo. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de cosas mucho más sutiles, es decir, desgracias que les pasan a otros que por ello a nosotros nos pueden beneficiar. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo, un ejemplo cualquiera. En nuestro trabajo alguien hace algo mal, pierde la confianza de los jefes o de quien sea, y nosotros de alguna manera salimos beneficiados por ello. Porque a partir de ahora van a confiar según qué cosas en nosotros, según qué tareas, según qué acciones, lo que sea en nosotros y no en aquella persona. La caída en desgracia de una persona pues nos ha beneficiado. ¿Te ha pasado a ti algo parecido, algo similar? ¿Te alegras de las cosas que les suceden a los demás que de rebote te benefician a ti? ¿Te alegras de las cosas que les suceden a otras personas que ello permita que tú tengas más trabajo? ¿Te alegras de que sucedan cosas a otras personas que permitan que tú vayas a ganar más dinero? En el fondo esa es la cuestión, ¿no? El pecado de los tirios, de la gente de Tiro, era en última instancia la codicia. Querían más dinero, querían más riquezas, querían más de lo que ofrece este mundo. Y no buscaban a Dios, por eso les sobrevino el castigo. El mandato de Dios no es amarás a Dios sobre todas las cosas y despreciarás al prójimo. No ese es el mandato de Dios. Los tirios no buscaban a Dios, buscaban el deleite temporal de las riquezas. Y si no buscan a Dios, evidentemente, por consecuencia es que lo contrario, ¿no? Le dan la espalda a Dios. Y dar la espalda a Dios, ¿qué implica? Pues si tú le das la espalda a Dios, Dios también te la da a ti. Luego no vengas a quejarte. Y ya me voy a lo último, a que en el juicio final te toque un veredicto de condenación al infierno. Si tú en esta vida no has optado por buscar a Dios de corazón, por rendir tu vida ante Dios, por no escuchar y por no obedecer a la palabra de Dios, por hacer las cosas a tu manera, entonces no te quejes cuando Dios te dé la espalda en el juicio final y no quiera saber de ti y no quiera escuchar tus justificaciones. Porque todos tenemos pecado. Edom tenía su pecado, Amón tenía su pecado y Tiro tenía su pecado. Tú tienes tu pecado y yo tengo mi pecado. La única forma de quitarse ese peso del pecado de encima es con el arrepentimiento de corazón. Sin arrepentimiento de pecados no hay perdón y con arrepentimiento de pecados hay perdón. Y ya lo dije hace unas semanas y lo quiero volver a decir hoy, lo que le sucedió a aquella ciudad hace 2000 y pico de años, a Tiro, a nivel personal, es lo que le sucede a cada uno que comete pecado y no se arrepiente de ello. Cuando salgamos de este mundo nos encontraremos frente a frente con Dios y cada uno de nosotros cuando estemos ahí en ese juicio, pues vamos a tener que responder de nuestra vida, del resultado de nuestra vida. Y quiero traer otra vez a colación ese versículo que mencionó Matthew Henry, 1 de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y la cuestión religiosa, lo he dicho antes, era muy secundario para los tirios. Pero, aunque uno pase de las cuestiones religiosas, no cambia para nada el pecado que uno tiene, que es el pecado que le condena, a no ser que mire a la cruz de Cristo. El que mira a la cruz, el que mira a Cristo con fe, el que pone su confianza en la obra de Jesucristo, para perdón de pecados recibe esa absolución por parte de Dios. Y el que da la espalda a Dios, buscando, pues, como fin último las cosas de este mundo, evidentemente no buscando a Dios, se llevará el veredicto de culpabilidad con destino al infierno.
Y para los que somos creyentes, quiero recordar de este versículo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque es un aviso para todos. Es muy fácil mirar al mundo. Pedro, cuando estaba caminando sobre el agua, dejó de mirar a Jesús y ¿qué sucedió? Empezó a hundirse. Es muy fácil mirar al mundo. Lo importante que debemos recordar de la predicación de hoy, y lo vuelvo a repetir, lo importante de todo lo que estamos viendo hoy es que todos los pecados son feos a los ojos de Dios. Algún pecado nos puede parecer poca cosa, como el pecado de Tiro en su día regodeándose de la caída de Jerusalén, pero detrás de ellos vienen más pecados en cascada. Y el caso de Tiro, esa alegría por la caída en desgracia de Jerusalén, pues ¿qué supuso? Supuso codicia, supuso envidia. Y mucho cuidado con los pecados pequeños, entre comillas, porque normalmente traen otros pecados más grandes. Y da igual si son pecados que los denominamos pequeños o de los que llamamos grandes, que por cierto a nuestros ojos siempre tendemos a hacerlos pequeños. A ojos de Dios todos son grandes y execrables. La lección de hoy, para ti y para mí, para todos, es que le pidamos al Señor que nos guarde de caer en este tipo de pecados de desprecio hacia los demás, así como también la codicia por las cosas materiales y lo que es temporal de este mundo. ¿Qué formas tenemos de aplicar 1 de Juan 2:15? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pues que busquemos el avance de la obra de Dios, que trabajemos para el avance del Evangelio. Y aunque yo sé que esto suena muy genérico, muy en general, una buena forma de comenzar es en la iglesia, en la propia iglesia, en esta iglesia. No importa mirar para otra parte, ni para el Evangelio en general, ni para el mundo cristiano en general. Podemos mirar aquí mismo dentro de esta propia iglesia. ¿Te has preguntado si puedes hacer algo más de lo que haces por tus hermanos en esta iglesia? ¿Te esfuerzas por crear, reforzar y mejorar los lazos de comunión cristiana con los demás hermanos de esta iglesia del Arenal? ¿Te esfuerzas por asistir a las reuniones semanales que están programadas aquí en la iglesia del Arenal? Y no hace falta contestar en voz alta, que meditemos de las respuestas que cada uno le damos a estas preguntas. Son diferentes formas de aplicar 1 de Juan 2:15. Por tanto, conclusión, que el Señor nos ayude a ver cada uno de nosotros en qué áreas de nuestra vida cristiana podemos mejorar y en qué áreas de nuestra vida cristiana podemos servirle mejor. Que el Señor nos ayude a aplicar estas palabras del apóstol Juan en nuestra vida, y que tengamos en cuenta que Ezequiel 26 nos recuerda que incluso los pecados que nos pueden parecer más poquita cosa son una ofensa contra Dios. Que el Señor nos ayude a recordar lo que hemos visto hoy y sobre todo que lo podamos aplicar en nuestras vidas. Amén.